Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez Moon.ds. Espero que todos es tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy amigos muos prepúrense porque les tengo algo que realmente los va a dejar sin aliento. Asu como lo oyen. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando, pero no de una forma cualquiera. Vamos a ver un lado de Kerem que quizu dese no conocuan, algo que realmente sorprendió Superíndice 3, algo que generó Superíndice 3 un impacto tremendo y que honestamente, a mí me dejó Superíndice 3 con la boca abierta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal. No se arrepentir URNAQ encontrar URN contenido fresco, entretenido y sobre todo, honesto. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan ni un detalle. Asu que, ¿estuvene listos para el shock? Pues vamos a ello. Bien, para entender la magnitud de lo que les voy a contar, tenemos que contextualizar un poco. Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, es un actor turco muy reconocido principalmente por su papel en la serie Senu Kondiyeresis Alkapm o Lofis in the Air, donde interpretaba al carisma tico Serkan Bolat. Esta serie lo catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y lo convirtió Superíndice 3 en un icono, no solo en Turquía, sino en muchos países de Latinoamérica copyright rica, Europa y en general, en todo el mundo. Kerem es conocido por su talento actoral, por su atractivo físico innegable, pero también copyright n por su personalidad. Se le percibe como un hombre inteligente, carismático, comprometido con causas sociales y sobre todo, muy cercano a sus fans. Siempre se muestra accesible, dispuesto a interactuar con sus seguidores en redes sociales y a participar en eventos para agradecer el apoyo que recibe. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, Kerem es un ser humano con sus propias inquietudes, con sus propios desafíos y por supuesto con sus propias decisiones. Y una de esas decisiones, precisamente, es la que generó Superíndice 3 este shock del que les estoy hablando. No fue una simple elección Superíndice 3N de vestuario en la alfombra roja, ni un comentario desafortunado en una entrevista. Fue una decisión Superíndice 3N que sacudió Superíndice 3 los cimientos de su imagen pública y que obligó Superíndice 3 a muchos a replantearse su percepción Superíndice 3N sobre Kondiyeresis Copyright L. ¿QU Copyright fue lo que pasó Superíndice 3? Bien, resulta que hace algún tiempo, Kerem decidió Superíndice 3 dar un giro inesperado a su carrera. Después Copyright S de Kondiyeresis Copyright sito arrollador de Senu Kondiyeresis Alkapm, todos esperú vamos verlo protagonizando una nueva serie romántica, un nuevo drama que nos hiciera suspirar y que nos volviera a enamorar de su personaje. Los rumores volaban, las listas de deseos de los fans se llenaban de potenciales CEO protagonistas y las productoras se peleaban por ofrecerle el siguiente gran papel romántico. Pero para sorpresa de muchos, Kerem tomó Superíndice 3 una dirección Superíndice 3N completamente diferente. En lugar de seguir el camino trillado del Galu N de telenovela, Kerem decidió Superíndice 3 explorar otros copyright neros, otros personajes, otras historias que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. Y fue así como se embarcó Superíndice 3 en proyectos mucho Moon.s arriesgados, Moon.s desafiantes y sobre todo, Moon.s alejados de la imagen que tenuamos de Kondiyeresis Copyright L. No se trataba simplemente de elegir un papel ligeramente diferente, se trataba de una ruptura total con el molde que la industria y el público habían creado para Kondiyeresis Copyright L. Por ejemplo, participó Superíndice 3 en una serie de acción Superíndice 3N, donde interpretó Superíndice 3 a un personaje mucho Moon.s oscuro, Moon.s complejo y con una carga emocional muy fuerte. Un anti-copyright roe atormentado por su pasado, un hombre que luchaba contra sus propios demonios mientras intentaba hacer lo correcto. Este papel le exigió Superíndice 3 una preparación Superíndice 3N física intensa y un trabajo actoral muy profundo, que le permitió Superíndice 3 mostrar una faceta completamente diferente de su talento. Se sometió Superíndice 3 a un entrenamiento exhaustivo en artes marciales, aprendió Superíndice 3 a manejar armas y se sumergió Superíndice 3 en la psicología de un personaje que nada tenía que ver con el Serkan Bolat que todos amamos. Pero eso no fue todo.
Kerem también copyright en ese involucru superíndice 3 en proyectos cinematográficos independientes, donde tuvo la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre, explorando temas mucho profundos y reflexivos. Películas que abordaban la problemática social, la crisis de la identidad y la complejidad de las relaciones humanas. Estas películas, aunque no tuvieron la misma repercusión superíndice 3 en mediática que sus series, le permitieron crecer como actor y demostrar su compromiso con el arte. No buscaba la fama fácil ni el reconocimiento masivo, sino la oportunidad de contar historias que importaban, de conectar con el público a un nivel profundo y de desafiar sus propios límites creativos. Y aquí es donde viene el verdadero shock. Porque muchos fans, acostumbrados a verlo como el galur en romántico, no entendieron esta decisión superíndice 3N. Algunos criticaron su elección superíndice 3N, argumentando que estaba desperdiciando su talento en proyectos menos comerciales. De cuan que estaba tirando por la borda el ucondiéresis copyright sito que había conseguido con Senu condiéresis al cap, y que estaba tomando una decisión superíndice 3N impulsiva que lamentará en el futuro. Otros simplemente se sintieron decepcionados porque no lo veían en el tipo de historias que les gustaban. Anhelaban las comedias románticas, los finales felices y las escenas llenas de química con su pareja en la pantalla. Hubo mucha controversia en redes sociales, muchos debates acalorados y muchas opiniones encontradas. El hashtag #KeremTestrau +- se convirtió superíndice 3 en trending topic y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de críticas. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a explorar su creatividad y a tomar sus propias decisiones. Señalaban que era un actor con talento de sobra y que debía tener la libertad de elegir los proyectos que le apasionaran. Otros, en cambio, lo criticaron duramente, acusándolo de haberse alejado de sus fans y de haber perdido el rumbo. Lo acusaban de ingratitud y de priorizar sus propios intereses por encima de los deseos de sus seguidores. Pero, por copyright, esta decisión superíndice 3N generó superíndice 3 tanto revuelo. Creo que la clave es en que Kerem rompió superíndice 3 con las expectativas. Nos habíamos hecho una idea muy clara de copyright N era ucondiéresis copyright L como actor y copyright tipo de papeles debo interpretar. Lo habíamos encasillado en el papel del galu, N romántico y vamos que siguiera interpretando ese rol indefinidamente. Y cuando ucondiéresis copyright L decidió superíndice 3 tomar un camino diferente, nos sentimos un poco desorientados, como si nos hubieran quitado algo que consideró nuestro. Era como si hubiera copyright Ramos construido una jaula dorada para ucondiéresis copyright L y nos sintió copyright Ramos ofendidos porque se negaba a permanecer dentro. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otro artista, tienen derecho a evolucionar, a crecer y a explorar nuevas facetas de su talento. No podemos encasillarlos en un solo tipo de personaje ni esperar que siempre hagan lo mismo. Eso será limitarlos y, en última instancia, privarlos de la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Es como si le dijo copyright Ramos a un pintor que solo puede pintar paisajes o a un músico que solo puede tocar baladas. Además lo que la decisión superíndice 3N de Kerem demuestra su valentua y su integridad como artista. No se dejó superíndice 3 llevar por la fama ni por el dinero fácil, sino que se mantuvo fiel a sus convicciones y a su deseo de crecer como actor. Eso, en mi opinión, superíndice 3N, es algo digno de admiración superíndice 3N. En un mundo donde la fama y el dinero a menudo dictan las decisiones, Kerem optó superíndice 3 por seguir su propio camino, incluso si eso significaba enfrentarse a la crítica y a la incomprensión superíndice 3N. ¿Y le fue el resultado de esta decisión superíndice 3N? Pues, aunque algunos fans se alejaron, otros muchos lo apoyaron incondicionalmente. Reconocieron su talento, su valentua y su compromiso con el arte. Y lo importante le dieron la oportunidad de demostrar su versatilidad y de crecer como actor. Los fans que realmente entendieron su visión superíndice 3N se convirtieron en sus mayores defensores y lo alentaron a seguir explorando nuevos horizontes. Hoy en día, Kerem sigue siendo uno de los actores turcos reconocidos y respetados a nivel internacional. Ha demostrado que no es solo un galur N de telenovela, sino un actor completo capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. Ha participado en producciones de Hollywood, ha ganado premios por su actuación superíndice 3N y se ha consolidado como un referente para las nuevas generaciones de actores turcos.
Elon Musk ese importante ha demostrado que no tiene miedo de tomar riesgos y de seguir su propio camino. En resumen, la decisión superíndice 3N de Kerem de alejarse de los papeles de Galu, de N romántico y de explorar otros geu copyright, neros generó superíndice 3 un gran shock entre sus fans. Algunos lo criticaron, otros lo apoyaron, pero todos coincidieron en que su elección superíndice 3N fue arriesgada e inesperada. Sin embargo, esta decisión superíndice 3N le permitió superíndice 3 crecer como actor, demostrar su versatilidad y consolidarse como uno de los talentos más importantes de la televisión superíndice 3N turca. Fue una lección superíndice 3N sobre la importancia de la autenticidad, la libertad creativa y el respeto por las decisiones de los artistas. Y eso es todo por hoy, amigos MUOS. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que los haya hecho reflexionar sobre la importancia de apoyar a los artistas en su proceso de crecimiento y de evolución superíndice 3N. Recuerden que los actores son seres humanos con sus propias inquietudes y con sus propios deseos de explorar su creatividad. No los encasillemos ni los limitemos. Du Copyright mosles la oportunidad de sorprendernos y de mostrarnos todo su talento. No olvidemos que detrás de cada personaje hay un ser humano con su más menos aspiraciones y el deseo de dejar su huella en el mundo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poco de su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber que formamos una comunidad de personas apasionadas por el cine, la televisión superíndice 3N y el arte en general. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión superíndice 3N de Kerem de alejarse de los papeles de Galu, N romántico? ¿Creen que hizo bien en arriesgarse y en explorar otros geu copyright neros? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Me interesa saber si han tenido experiencias similares con otros actores o artistas que han tomado decisiones inesperadas en sus carreras. Sus comentarios enriquecen la conversación superíndice 3N y nos permiten aprender unos de otros. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me motivan a seguir investigando, reflexionando y compartiendo mis ideas con ustedes. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, a True Copyright vanse a romper las expectativas.